SOS Úsala Bien. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de SOS Úsala Bien, un podcast creado por jóvenes para hablar sobre temas de salud sexual reproductiva, salud integral y entre otros. Mi nombre es Marinés Mejía, yo soy embajadora de salud de Úsala Bien y en este programa me acompañan Lorena y Pilar y es un gusto estar con ustedes en este episodio tan especial. Así que adelante. Gracias Marinés, yo soy Lorena Villeda y soy parte del equipo de Úsala Bien. Qué alegre que estemos aquí conversando, ¿verdad? Hola a todas, yo soy Pilar Bonillo y soy integrante de Period Guatemala y muy contenta y agradecida de que nos invitaran. Platicando las tres respecto a lo que hace Period, un poquito también respecto a lo que es pues toda la parte de la salud menstrual, así que esperamos que este episodio les guste tanto como a nosotras, que estamos seguras que nos vamos a pasar súper bien, así que bienvenida Pilar, bienvenida Lorena, qué buena tenerlas por acá. Hola, mucho gusto a las dos y gracias por la invitación. Sí, qué alegre que ya estamos aquí. Bueno, entonces tal vez para comenzar, tal vez Pilar, si nos puedes compartir un poquito qué es lo que hace Period Guatemala, así pues breve o me imagino que el discurso que ya tienen como preparado para otras cositas, así que contanos un poquito. Pues Period Guatemala surge a raíz de una organización grande que surge en los estados, que se llama Period Movement. Nosotras abrimos en Guatemala un capítulo que se llama Period Guatemala y en este capítulo ya llevamos 3 años en el que lo que buscamos es educar sobre la menstruación y combatir la pobreza menstrual a través de 4 pilares principales, que digamos en los Estados Unidos se utilizan únicamente 3, pero nosotros nos dimos cuenta de la necesidad de agregar otro, y estos pilares son la educación, el servicio, que trata un poco sobre recolectar productos de gestión menstrual, hacer kits y entregarlos a personas en situaciones vulnerables que no tienen acceso a estos, hacer un poco de activismo sobre el tema. Sabemos que el tabú pues en torno a la menstruación es algo fuerte todavía. Entonces buscamos también implementar leyes que permitan a mujeres a menstruar en dignidad. Justo estamos promoviendo una iniciativa en Guatemala y el otro pilar, que es el que nosotros incorporamos en Guatemala, es el de la investigación, porque al final, pues, si no tenemos datos, si no sabemos cómo las mujeres están menstruando en el país, no sabemos para dónde ir, ¿verdad? Entonces, pues, eso prácticamente es Period Guatemala. Somos un movimiento voluntario totalmente, que hay muchísimas chicas, hay chicos también interesados en trabajar en el tema de educación menstrual, entonces pues varios voluntarios interesados en que combatamos todos estos problemas. Justo queremos profundizar en el aspecto de la gestión menstrual como un acceso, como un derecho humano que también se dignifique para las personas, como tú decías, en contextos de vulnerabilidad. Si nos puedes explicar un poco de eso, Pilar, también su experiencia como Period, ¿verdad? ¿Qué han visto allá afuera? ¿Qué han visto en las comunidades de Guatemala, verdad? Porque a veces, bueno, nosotras estamos como en nuestra burbuja, ¿verdad? A veces de privilegio incluso, que es bien difícil ver otras realidades a las externas a nosotras. Sí, totalmente. La verdad es que es impresionante. Uno creería que la menstruación es un tema únicamente como privado, que no se debería de hablar, que solo pasa y que a las mujeres les pasa y ya. Pero realmente va algo mucho más allá, ¿verdad? Vivimos en una sociedad en la que muchas mujeres no tienen acceso a agua, a recursos, a un lugar privado para gestionar su menstruación, y esto hace pues que sea importante brindarles las condiciones necesarias para que menstruen con dignidad. Todas tenemos que lograr esto, porque al final no es algo, la menstruación, que una pueda decir un mes, bueno, este mes no menstruo. No, es algo natural del cuerpo que querramos o no querramos, haya pandemia o haya cataclismos o lo que pasa a nuestro alrededor, vamos a seguir menstruando, ¿verdad? Entonces esto es lo que hace esa necesidad de ver todas estas carencias, ¿verdad? Nosotras nos hemos dado cuenta de la desigualdad que existe al tema, cómo lo atraviesa totalmente, porque al final no es la misma experiencia que yo viva aquí en la ciudad de Guatemala, en una capital, que lo que pasa a una mujer en un departamento, en una aldea, que ella no tiene acceso al agua. Digamos, hay muchísimos informes que demuestran
cuánto acceso realmente tiene una persona al agua. El tabú social en el que yo vivo y que vive esa persona es totalmente distinto. Entonces hay brechas que van mucho más allá y hacen que hasta una niña que vive en un departamento o en una aldea de ese departamento se sienta incómoda de ir esos días a estudiar solo por no tener todas las productos para gestionar su menstruación de la mejor manera, ¿verdad? Y eso ya hace que haya una barrera mucho más grande y diferente como yo vivo la menstruación y ella la vive, ¿verdad? Mira, y me encanta cómo pones esto, porque al final creo que todas menstruamos y eso es algo inevitable, pero que sí tiene muchísimas variables culturales, muchísimas variables políticas, también hablando de todo esto de los derechos, y me parece tan importante que en Period tengan ya estos 4 pilares, y específicamente el de la investigación, porque creo que igual a nivel mundial como tal no hay tantos datos sobre esto, y qué importante traerlo en un país donde tenemos tanta escasez, no solo a nivel de tema menstrual, sino también a nivel de educación sexual, por ejemplo, Totalmente. ¿verdad? Y hoy en la mañana que estábamos justamente compartiendo con varias chicas, veíamos cómo también la parte de conocerse a ellas mismas es algo que afecta la conexión que tenemos con nuestro periodo menstrual. Y si no logramos tener esta conexión porque tenemos estas variables de fuera que son políticas, que son culturales, cuesta muchísimo más llegar a esos contextos y cerrar estas brechas. Entonces creo que también vale la pena hablar sobre lo político de la menstruación y esta frase famosa, ¿verdad? De lo personal es político. Entonces tal vez, ¿qué piensas tú respecto a esto? Pues justamente como les iba diciendo un poco en esta brecha, ¿verdad? Que hay diferentes variables que nos afectan. Justo tú decías, a mí me encanta ver esa otra parte de que aún así se hablen de derechos sexuales y reproductivos, la menstruación pasa desapercibida. O sea, se considera que los derechos sexuales y reproductivos muchas veces va más allá y la menstruación no lo incluye, ¿verdad? Y sí lo incluye también. Entonces, pues saber de nuestros cuerpos es el primer como contacto más allá que tenemos con un proceso natural de nuestro cuerpo que invisibilizamos totalmente, ¿verdad? De la cintura para abajo no pasa nada. Entonces, o ni siquiera sé qué hay adentro de mi vagina, ¿verdad? O sea, que son ovarios, a saber. Y al final esto de menstruar es político, surge con esta necesidad de ver las diferentes variables, como les iba diciendo un poco de, ¿hay acceso al agua para todas? ¿Realmente si yo puedo acceder a cualquier producto de gestión menstrual que yo me proponga, también una niña de otra parte de Guatemala puede acceder? Entonces, ya cuando vemos todas estas variables, ¿verdad? Cómo se relacionan con la desigualdad y cómo no todas las mujeres vivimos la menstruación de la misma forma y en las mismas condiciones, es donde se empieza a hablar de que la menstruación es algo político, porque si no lo hablamos también a nivel político, esta desigualdad no va a cambiar. Pues va a haber todavía niñas que no menstruen en dignidad, ¿verdad? Con derechos, que no vean la menstruación como algo natural, con paz, ¿verdad? Sino con algo con repulsión que les impide estudiar, que les impida crecer, que les impida trabajar. Entonces, estas son las variables que al final hacen, ¿verdad? Y se inmersan en la sociedad para que vivamos diferentes situaciones, ¿verdad? Y sobre todo traerlo a la palestra pública, ¿verdad? Porque por años ha sido invisibilizado. Cuando las mujeres menstruaban era como que no toquen la comida porque, ay no, se va a arruinar o las alejaban. Y entonces es toda esa parte de que nos han obligado a las mujeres, a las personas menstruantes a vivirlo, o sea, por otro lado, por atrás. Incluso nos estaban contando, hablando también siempre del acceso, de, por ejemplo, las mujeres reclusas, ¿verdad? Privadas de libertad, que tienen que utilizar a veces hasta pan para poder gestionar su periodo, o qué pasa cuando no puedo comprar mi toallita, porque tengo que comer, ¿verdad? Tengo una hija y mi hija necesita tortillas y frijoles para comer, entonces no puedo comprar la toallita. Entonces, en ese sentido también viene la parte de las políticas públicas, ¿verdad? ¿Qué políticas públicas deberían haber o impulsar, sobre todo con la ley que ustedes están
impulsando. Yo medio me metí ahí a redes a ver qué dice la gente. Hay mucho rechazo también. Siempre vi señoros, o sea, hombres, de que no, y esto, mis impuestos no quiero que sean usados así, ¿verdad? Entonces, a toda esa parte, si nos puedes, porque es muy interesante sobre su proyecto de ley. Y bueno, también, ¿qué pasa si has escuchado en otras cosas en Centroamérica, ¿verdad? Que se están haciendo similares, porque para mí es súper nuevo, súper increíble. El tabú se vive diferente en cada cultura, ¿verdad? Yo me acuerdo que en el colegio, digamos, en mi contexto, era pasar una toalla sanitaria en la clase solo de mujeres. Escondida. Era como traficar algo. Ajá. Ay, sí. Y realmente pues no era nada malo, ¿verdad? Y a todas nos pasaba que menstruábamos, pero sí había esa sensación de que lo teníamos que ocultar, que era algo sucio, malo, que nadie se tenía que enterar de que tú estabas menstruando. Como que saber ni qué fuera. Y realmente pues es algo natural de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces este tabú social hace que pues en todos los aspectos de nuestra vida cambiemos la forma en que nos manejamos, en que llevamos las cosas, ¿verdad? Y al final, solo con esa línea, remarcar que al final la salud no es únicamente un bienestar físico, sino Totalmente. es todo lo que contrarresta, ¿verdad? Emocional, social, sentirme bien en mi entorno con todos los temas. Entonces, el botar este tabú y tener educación menstrual hace que como niñas tengan los insumos, la información de aceptarse mucho más, ¿verdad? Y vivir un proceso en libertad. Y con esta línea fue justo como Period que vimos al ver todas estas carencias, ¿verdad? Ver la desigualdad con la que varias mujeres viven la menstruación, ver que no todas las mujeres en Guatemala pueden menstruar en dignidad, ¿verdad? Vivir un proceso natural completamente tranquilas, es que iniciamos con esta iniciativa de la mano de varias diputadas y justo en el año pasado con la Comisión de la Mujer, que era muy impactante porque en ese momento la presidía un hombre, ¿verdad? Y La Comisión de la Mujer la presidía la presidía un verdad? hombre, sí, aquí es súper normal. Y sentarnos con él y decirle, mire, usted tiene esposa, tiene hija, Sí. ellas menstruan. Y contarle cómo sucede en otras partes. Hay varios estudios, ¿verdad? En cómo, justo como tú decías, que las mujeres privadas de libertad en Guatemala aproximadamente a muchas se les da 1 o 2 toallas por periodo. Y uno que menstrua sabe que eso no te alcanza, ¿verdad? Generalmente son 7 días y te cambias de toalla sanitaria como 3 veces al día. Entonces, realmente hay muchísima falta, ¿verdad? Y esta iniciativa lo que busca es ir cubriendo estas partes, lograr que haya educación menstrual. Digamos, Guatemala, la forma de descentralizar un poco es a través de las municipalidades. Entonces, a través de las municipalidades, lograr llegar a más niñas, a más mujeres en las áreas de jóvenes, de mujeres también, y lograr llevar a las escuelas educación menstrual. Y aparte, tener productos de gestión menstrual gratuitos para quien lo necesite. Y en esta línea, lo que proponemos no es que sea del impuesto de todos, ¿verdad? Así que a mí me da un poco de risa esos comentarios que nos ponen como de ¿por qué mis impuestos van para esa parte? Porque realmente la idea que tenemos es que en esta iniciativa que va, y está ahí apuntado, cualquiera lo puede leer, es que las mismas personas que compran los productos de gestión menstrual, ese impuesto es el que va a ser utilizado para comprar más productos de gestión menstrual. Entonces, únicamente el impuesto de los productos de gestión menstrual está dirigido, o sea, solo lo vamos a cambiar, así como de ahora que vaya para acá, que vaya para acá. Entonces, que se redirija a comprar productos de gestión menstrual para mujeres que lo necesitan, ¿verdad? Sí, mira, la verdad es que escuchándote hablar de todas estos como matices culturales, me llama mucho la atención también como al que políticamente no exista esto, o sea, o no exista este acceso, se va como
como reafirmando el tabú de que entonces otra vez la menstruación es algo de lo que no se puede hablar y todo, porque como no se tienen esos derechos y porque nadie en realidad está como, bueno, obviamente ahorita aceptándolas a ustedes, ¿verdad? Y a todas las que probablemente nos vamos a unir al movimiento, pero que nadie en realidad está haciendo nada por esto, ¿verdad? Y como bien lo dijiste antes, es algo que pasa súper desapercibido y solo me hace pensar y me hace reflexionar en también los significados que tenemos cada una y cada uno también, ¿verdad? Los hombres que forman parte de nuestra familia, de nuestra vida, ¿qué pensamos respecto a la menstruación? Porque creo que el cambio, ¿verdad? O sea, los cambios tal vez de forma a nivel política son los más notorios, pero creo que el fondo también es súper importante, cómo estamos conceptualizando lo que es la menstruación, qué estamos pensando al respecto, si estamos hablando de ella, y por eso creo que este episodio es tan importante, porque nos va a ayudar a visibilizar un montón de temas. Que no solo es, bueno, cómo estoy gestionando, sino qué estoy pensando y desde mi ser mujer también, y que sabemos que en Guatemala el ser mujer ya de por sí es algo que también está pues bajo todo el patriarcado, ¿verdad? Y creo que parte de estos derechos de menstruar también es una manera relacionada hasta cierto punto con el feminismo, de dónde está ese derecho que tengo yo a realmente ejercer mi menstruación como es. Y por ejemplo, yo me ponía a pensar ahorita que tú estabas contando que, por ejemplo, en el colegio, cuando alguien se manchaba, era como que el peor pecado del mundo que alguien se manchara. Era así como soy la vergüenza del día de hoy. Y yo en mi colegio usábamos pantalones color caqui, entonces se notaba un montón. Y era como algo como que fuera casi que una secta, porque solo entre como las mujeres nos entendíamos. Y ahora, obviamente, como siempre me han dicho mis amigas, como de las más salidas, y a mí sí no me importaba, yo sí decía así como, miren, alguien tiene, ¿verdad? Una toalla. Pero había mujeres que de verdad no podían ni emitir eso. Y por ejemplo, ahorita se me viene también la anécdota de mi hermana, que ella tiene 19 y ella había estado luchando, igual en mi contexto, por usar la copa menstrual. Y mi mamá no la dejaba, mi mamá, ¿verdad? Sabiendo lo que implica menstruar, sabiendo todo lo que conlleva, porque no, es que la copa es solo para alguien que ya tuvo relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo también el mito de la virginidad sale a relucir en todo este tema? ¿Verdad? Pero entonces ya con el tiempo y conforme ella fue creciendo, me dijo, mira, yo quiero que para mi cumpleaños de este año tú me regales la copa. Ahora que yo soy como la mala influencia, imagínense, soy como la mala influencia entre muchas comillas para mi mamá, porque le quería regalar la copa menstrual a mi hermana, que es algo era totalmente abierto. Entonces creo que es súper importante también pensar cómo nosotras desde nuestros contextos estamos promoviendo o estamos obstaculizando el hablar de esto. Y creo que nos llama mucho a la reflexión de qué pienso yo de la menstruación, cómo la veo yo, cómo me conecto con lo mío y qué estoy haciendo con las otras mujeres que están en mi vida también, porque tenemos ese sentido de responsabilidad, pienso, pero no sé qué pensarán Lore o tú, Pilar. Pues la verdad es que fui pensando tantas cosas mientras hablabas, porque digamos acá en Guatemala somos, éramos 3 movimientos, organizaciones que trabajamos el tema, la verdad es que bien poquitas. Una justo cerró el año pasado, entonces ahora somos menos. Pero digamos, nosotras como Period sí creemos que también los hombres deberían de informarse qué es la menstruación, ¿verdad? Educarse en educación menstrual. Y realmente en Period yo me acuerdo súper bien, miren, o sea, tuvimos como una reunión de voluntarios a ver quién quisiera unirse, y justamente esa vez habían 2 chicos y todos contamos una experiencia que nos marcó en la menstruación. Y uno de ellos dijo, es que yo no sabía que existía hasta que entré a la universidad, cuando mi novia me contó. No ¿Qué? sabía que las mujeres ¿Qué? menstruaban. No sabía. Y sí, él comentó también que su amigo creía, y ahí fue como en su grupo empezaron a hablar de eso, porque en ese grupo justo hablaron y su amigo creía que como uno orinaba, hacía menstruación, digamos. Entonces, los chicos también tienen una línea de desinformación bien grande. Se les aísla completamente del tema, como que si nunca fueran a tener contacto con mujeres, y hasta se premia al que sí va a comprar una toalla sanitaria. Y al final deberíamos de estar todos conscientes de lo que sucede, ¿verdad? Es el cuerpo humano de una mujer, o sea, no es algo rarísimo, no, es algo que ha pasado de generación en generación.
Y al final pasa muchísimo que cuando hablamos de menstruación, ¿verdad? Cuando hablamos de estas cosas, hay mucha gente que se siente muy apenada, hay otra gente que dice, no, tranquilo. Y después nos damos cuenta que hay líneas bien interiorizadas que también han hecho que no se hable del tema, ¿verdad? Y eso viene a perjudicar a muchísimas mujeres con cosas tan simples como que no se habla de todas los problemas que a veces tiene la menstruación, ¿verdad? Hay mujeres que sufren de mucho dolor, que tienen complicaciones por la menstruación, y esto está totalmente invisibilizado. O sea, a uno de mujer le dicen, justo el patriarcado, es como, no, pero ya te va a pasar, no te duele nada. Y realmente, ¿saben ustedes que la menstruación no debería de doler a tal punto que te imposibilite hacer algo? Y tenemos tan normalizado el hecho de que nos duela, que tenemos que callar ese dolor, que muchas mujeres ni siquiera van a una revisión con un especialista. Y eso hace que se les complique y terminen, no sé, perdiendo la matriz en general, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que se hable. Y al final también vemos que estamos aisladas completamente, sin ir muy lejos ahora con el COVID, que yo no sé si ustedes se enteraron, pero empezó a pasar que mujeres empezaron a comentar que cuando se ponían la vacuna del COVID empezaban a menstruar diferente en el mes. Y la verdad es que no habían hecho estudios, ni siquiera habían contemplado estudios direccionados para el cuerpo de la mujer, ¿verdad? Que ahí es donde también nos invisibilizan totalmente en la medicina. Médica. Sí. Entonces, pues sí hay muchas variables que nos afectan y nos pasan por encima respecto a la menstruación, y que al hacerlo en otros aspectos de nuestra vida, pues se ve reflejado, ¿verdad? Fíjense que yo leía en un libro que hasta el siglo XX, si no mal recuerdo, era que se comenzaban a hacer investigaciones en mujeres, porque antes era como, no, ellas tienen demasiadas variables, su ciclo menstrual es una variable que imposibilita que investiguemos científicamente en ellas. Entonces hasta eso, ¿verdad? Como ni siquiera en los medicamentos o en la parte médica, bueno, sin ir más lejos, los anticonceptivos masculinos que Total. se retrasan por bueno, factores. Así dicen. Sí, y justo con lo que decías de los hombres, me acordé una anécdota de que cuando yo estaba en el colegio, llegaron los de una marca reconocida de toallas sanitarias a regalarnos toallas y a hablarnos de las toallas, ¿verdad? Y de la menstruación. Sacaron a los niños, los dejaron ir a recreo, ¿verdad? Y solo nos quedamos nosotras. Y fue como de que ellos, no, que se vayan, y como es de mujeres, ¿verdad? Y no está esa parte que cabal nos involucra a todos y todas, ¿verdad? Que es importante, es un eje transversal, ¿verdad? Es parte de la salud pública. Imagínense ustedes de Guatemala, cabal en El Salvador pasaba igual, de que el tráfico de copas, de toallas, que no sé qué. Sí. Yo no sabía por qué me molestaba, porque obviamente cuando tenía 15 años no tenía todo este paradigma político, ¿verdad? Total. Pero yo sabía que algo me molestaba cuando veía. ¿Y por qué decía yo? O sea, éramos mayoría, pero siempre somos más mujeres en todos los espacios, si se me fijan. Y me encanta eso, pero precisamente lo que decís, Lore, que a ti te molestaba, pero yo creo que hay chicas que ni siquiera les molesta porque está tan normalizado Totalmente. El ser así, que es como, ay, no hombre, ni me molesta. Y por ejemplo, yo que estoy un poquito más en el ámbito como clínico de psicología, veo que también a veces, por ejemplo, pueden sentirse tristes o pueden sentirse mal o pueden sentirse cansadas, y siempre se les olvida esa variable de que hormonalmente nosotras funcionamos diferente y de que físicamente también, o sea, el cuerpo de todos y todas es maravilloso, pero creo que el nuestro, y esta es mi forma de pensar, no sé qué pensarán ustedes, pero nosotros en realidad hacemos todo lo que hacen los hombres, y lo hacemos sangrando. Y podemos pasar una semana sangrando, nadie lo sabe, nadie lo ve, y esperan exactamente lo mismo de nosotras. Entonces es como bien impresionante, y a veces también bien frustrante cómo dan por sentado eso, ¿verdad? Y a mí sí me genera como mucho ruido, pero tal vez empezar a pensar también entre nosotras. ¿Y qué nos recomendarías, tal vez tú, Pilar? ¿Cómo podemos nosotras desde nuestros contextos empezar a
darle la oportunidad a otras mujeres de que tengan una menstruación digna, o qué podemos hacer en nuestros contextos para promover una menstruación digna? Pues al final yo creo que es comenzar hablándolo, ¿verdad? Con lo que decías, yo pienso bastante en el hecho de que pues no se habla de la menstruación. Las sociedades actuales han hecho que nos alejemos completamente de nuestro cuerpo. Cuando uno ve, justo nosotras recibimos un curso en Period donde se hablaba de una investigación arqueológica sobre la menstruación, ¿verdad? Y en esta investigación nuestras ancestras menstruaban juntas, digamos, habían... se llamaban como espacios menstruantes, entonces se juntaban a menstruar las mujeres, ¿verdad? Entonces pasábamos de generación en generación los conocimientos de qué es menstruar, de nuestro cuerpo, de la luna, porque al final la menstruación no es algo que solo sucede una vez al mes, no. La menstruación es una parte, pero nosotros tenemos un ciclo menstrual que es una y otra vez y empieza, ¿verdad? Y tenemos diferentes fases, digamos, dependiendo de la fase en que nos encontremos, vamos a tener más energía, vamos a tener más vibraciones, vamos a tener, no sé, un poco más de cansancio. Entonces es tan importante verlo como un ciclo completo y no solo como un proceso de sangrado al mes, porque eso también nos hace entender que el proceso es algo mucho más allá, ¿verdad? O sea, no se puede ocultar algo que es completamente de la mano con tu cuerpo, que pasa todos los días, ¿verdad? Al final conocerlos y empezar a hablar en nuestro entorno, empezar a hablar con nuestra familia, ¿verdad? Nosotras como mujeres, como jóvenes, empezar a conocer nuestra historia materna, cómo menstruaron las mujeres de nuestra familia, saber que tal vez mi abuela tuvo algo, ¿verdad? Y eso dice bastante. Hay una línea de carga genética en la menstruación bien fuerte que dice cómo va a ser nuestra experiencia menstrual de alguna forma, ¿verdad? Pero toda esta línea, todo este conocimiento se ha venido callando por este tabú, por esta carga que le hemos puesto. Entonces al final, mientras más lo hablamos, la verdad es que nosotras justo en Period, Andrea, la directora, ella hablaba con un diputado una vez y el diputado, ay, pero a usted no le da pena hablar estos temas. Y ella le decía, no, la verdad es que no. Y él se impactaba de que ella no sintiera pena de hablar la menstruación. Y así es como deberíamos de sentirnos todas, ¿verdad? Sin pena de poder hablar algo natural de nuestro cuerpo. Y realmente, mientras más lo visibilicemos, más común se va a hacer para nuestro entorno. Nosotras en Period siempre hay una frase del libro El Principito que utilizamos que es: lo esencial es invisible a los ojos, y justo así es la menstruación, ¿verdad? Es algo esencial que pasa en silencio y hay que nombrarlo. Sí, y también la parte de, bueno, cuando te llegas a conocer, encontrar esa llave mágica, ¿verdad? Porque hasta parecería mentira. No sé si han visto los chistes de que, ay, estás ovulando y por eso te gusta. Pero es que yo siempre que cuando vuelvo a menstruar recuerdo lo mágica que soy, es porque, puchica, ya sé por qué me sentía, o sea, de que tan desanimada, que me costaba concentrarme a veces en el trabajo, o con la energía un poquito más baja. Y es como, soy tan mágica, ¿verdad? O sea, mis hormonas, yo soy más fuerte, soy algo más. Y cabal, eso de la ovulación, cuando de verdad sentís como reina, hasta ves como alguien más guapo, y ya después te pasas y es como, ay, no, mejor no. No, solo estaba ovulando. Sí, solo estaba ovulando, no, mejor ya no. Entonces esa parte de conocernos a nosotras mismas, ¿verdad? Conocer, porque también la menstruación va a indicar el estado de nuestra salud, sí, cómo está nuestro cuerpo. Es también un signo vital, lo nombraron como un signo vital, ¿verdad? Esa sí, parte es el quinto signo vital, cabal. Wow. La experta, el quinto. Tomen nota. Sí, imagínense, y entonces no podemos pasar por alto, y a las chicas que también nos escuchan, no podemos pasar por alto lo que decíamos, ¿verdad? Que nos duela demasiado y no hacer nada, que nos desmayemos, que vomitemos del dolor, sino que es de buscar, ¿verdad? Abocarse, ayuda y escuchar a nuestro cuerpo también. Totalmente. Sí, y creo que también crear este sentido de comunidad. Para mí, por lo menos, es súper poderoso cuando en el colegio me pasaba, a veces me pasa con mi hermana todavía, que es como, estamos sincronizadas, o sea, ¿verdad? Es como algo que es magia, Pilar, o sea, nos reímos y todo, pero en realidad, o sea, si lo analizamos más profundamente, es como, ¿cómo podemos llegar a tal punto de sincronizar nuestros cuerpos con otra persona, verdad? Hermanas de sangre, nos convertimos, le digo yo. Ay, Dios. Literal. Somos hermanas de sangre, le digo a mis amigas. Pero les voy a decir algo. A ver, es un mito. Es un mito.
realmente. Pero aquí colores emocionadas. No, pero lo que sucede es que justo es eso, digamos, todas pasamos por este proceso, nos entendemos y desde nuestras ancestras también ha pasado que menstruamos juntas, menstruamos en comunidad, ¿verdad? Entonces no es que no sincronicemos, sino que al final como es un ciclo, pues siempre pasa que va a tocar a veces que nos toque similar, pero el buscar, el que nos dé felicidad, que nos sincronice, es justo la clave, que nos gusta menstruar acompañadas, nos gusta vivirlo acompañadas, ¿verdad? Sí, creo que cabal por eso es bien importante cuando lo que hablábamos hace rato de los hombres, ¿verdad? Que yo por lo menos a veces sí me siento súper sola, o sea, y es como, yo fui la primera en mi familia que compró la copa, fui la única, bueno, ahora aparte de mi hermana, ¿verdad? Pero sí es como puede llegar a ser un proceso bien solitario, así que creo que el platicar entre nosotras tres hoy y también generar comunidad con las y los que nos escuchan es tan valioso, súper importante generar estos espacios. Y no sé si antes de cerrar, Pilar o Lore tienen algo más que agregar. Pues quizás para cerrar, preguntarle de productos de gestión menstrual alternativos a Pilar. Sí. Ya que estamos hablando, ¿verdad? Que María se siente sola usando la copa. He oído también del sangrado libre, he oído de los calzoncitos, no sé cómo se llaman. Ajá, si nos puedes hablar un poquito de eso y cabal, ¿cómo lo ves? ¿Qué has visto? ¿Qué has oído? Tu experiencia, tú que eres la experta, Pilar. Ay, pues realmente en Period justo siempre buscamos así como que está nuevo, que ha salido, porque creemos que es importante, como todas somos distintas al final, ¿verdad? Vivimos nuestra menstruación distinto, necesitamos y tenemos derecho a conocer todos los productos de gestión menstrual que hay para realmente poder decidir qué es lo que mejor me cae a mí, ¿verdad? Entonces, dentro de todos, pues ya los más conocidos, que son los desechables, que está el tampón y la toalla, pero después estos dos también hay reutilizables, que son la toalla de tela y el tampón de tela, ¿verdad? Hay ahí dos que se pueden utilizar. Después tenemos la copa, y dentro de la copa hay variedades de copa, que todo el mundo se queda así como, ¿what? ¿Cómo se la meten? Pensé que solo era una. Ajá, no, pero hay la copa que es la más conocida, y salió también no hace mucho algo que se llama el disco menstrual, que hay muchas mujeres que la copa, lo que sucede es que pues necesita que uno tenga paciencia con su cuerpo, ¿verdad? Llevamos muchos años sin conocernos, sin autoexploración, no sabemos de qué tamaño es nuestro canal vaginal, entonces pues el conocer la talla ideal, el conocer los dobleces, a veces puede ser retador para algunas, y puede que simplemente la copa no sea un método de gestión menstrual que les sirva. Entonces, a pesar de que es tan novedosa, ayuda a muchísimas mujeres a tener esa unión otra vez con su sangre, porque al final se hacen las paces, porque ahí yo se los juro que cuando yo empecé a usar copa, yo dije, no huelo nada. No huele mal. Entonces yo agarré la copa, me la saqué y dije, no, pues yo tengo que oler la sangre. Y me la puse, yo olía y olía, yo, no huele, porque para mí, al usar toallas desechables, para mí eso era una de las cosas que me generaba mucho como desagrado, ¿verdad? Yo decía, este olor a descomposición. Pero al final también es la toalla la que hace ese proceso, ¿verdad? Sí. Entonces para mí fue, wow, la copa menstrual. Pero el disco lo que tiene es que justo es como un disco que se dobla solo a la mitad, entonces no tiene estos que molestan, que la copa tiene como 30 dobleces. Sí. Realmente no son tantos, pero uno encuentra el doblez que mejor le sirva, ¿verdad? En cambio el disco solo es a la mitad y uno se lo mete y en la cervix lo traba. Entonces es como mucho más fácil utilizar el disco menstrual. Después también están los calzones menstruales, si ibas bien. Sí. Que la verdad es que son muy cómodos. Hay mujeres que usan copa y calzón menstrual porque pues al final tú vas encontrando en la etapa de tu periodo menstrual, te hace sentir más cómoda. Ya no sangro tanto, tal vez solo el calzoncito. Sí, no, fíjate que esto que te aguantan bastante. Sí, esto que tú decís, Lore, de hecho, yo no sé también, hablando de mitos, pero yo sí siento que también el usar la copa o usar un
un producto de ese tipo, también te permite ver cuánto estás menstruando, que Total. era lo que decía Lore, que es un como signo de salud también, porque yo pensaba, yo decía, es que es un montón y casi que me estoy desangrando. 3 litros. Ajá, sí. Y ya cuando usé la copa fue como, pero sí es bien poquito, o sea, ¿verdad? Entonces creo que es justo esta conexión de la que tú hablas. Sí, al final son mLs, o sea, no es tanto lo que uno se imagina. Y esa conexión, nuestra sangre nos dice realmente cómo estamos de salud. Nos dice el color, el olor, todo. Tenemos ahí un indicador súper bien de decirnos si nos hace falta hierro, si nos hace falta algo, que nos alimentemos mejor. Podemos encontrar muchísima información en nuestra menstruación. Y otra de las cosas que tenemos también actualmente, que hay muchas chicas que creo que el nombre, hay algunas como que les gusta el nombre y otras que lo utilizan de otra forma, que es justo el sangrado libre, que lo que busca esta forma no es un producto como tal, sino es una forma de gestionar tu sangre, que lo que hace es tener este autoconocimiento porque uno no, aunque creyera, no pasa como sangrando así como todo el día. constante, sino, yo no sé si les ha pasado, pero tenemos momentos en que uno dice, ahí viene, Sí. ahí viene. Yo hasta siento Preparación. coágulo a veces, Ajá. de que, entonces, ay Dios. Sí. Ajá. Entonces justamente no tiene momentos en el día donde como que cae esa parte menstrual, ¿verdad? Entonces lo que pasa con el sangrado libre es justo este conocimiento, estar atenta de tu cuerpo, y en el momento en que tú sentís que va a haber una caída grande de sangre, pues vas a un baño, la liberas y continúas con tu día. Pero ellas ya son como pro, nivel pro. Pues al final justo es este proceso, ¿verdad? De ir haciendo las paces, de conociendo, sí lleva tiempo. Y a mucha prueba y error, y a perder el miedo a mancharte, porque pues no tiene nada de malo mancharte. Nos han dicho así como de sacrilegio. Pero realmente te manchaste, se vio que sangraste. Nadie sabía. Entonces, justamente es eso, ¿verdad? Hacer notar que sangras. Y entonces perderle el miedo a la sangre, a no sentir que es algo sucio, porque al final no lo es, ¿verdad? Es una parte de nuestro cuerpo. A través del sangrado libre, pues sí dicen que necesitas tiempo, ¿verdad? Porque no es como que vaya yo en el tráfico y diga, ahorita voy a un baño porque está aquí a la par, no. Entonces sí requiere un poquito como de tener los espacios para poder tener un baño cerca cuando lo necesites, de poder sentir y de poder estar atento a tu cuerpo, todo eso que nos han dicho, no. Pues sí, qué importante, y cabal el mensaje a las chicas que nos escuchan, a las personas menstruantes que nos escuchan, que pues se animen a ver qué producto de gestión menstrual les gusta más. Siempre hay una curva de aprendizaje que la vamos a pasar, y el superar esa curva de aprendizaje ya hay ganancia, porque vamos a saber si sí la vamos a usar o no, ¿verdad? No, tampoco es magia, ¿verdad? No es tan fácil. La primera vez que hice la copa, yo le cuento a mis amigas que yo 1 hora en cuclillas en el baño. Así No pasa. les miento que me dolían las piernas, ¿verdad? Pero la cosa es que no me rendí. Y ahora, usuaria de 3 años de la copa, doy excelente. testimonio. Es de tenernos paciencia, Cabal, vamos conociéndonos. Es eso, es esa paciencia de conocernos, buscar qué nos sirve, qué no, qué es bueno para mi cuerpo, qué no, y es súper verdad. Y preguntar, hablar entre amigas, ¿verdad? De que cómo les va, qué tal, la experiencia, el Total. review, el testimonio. Ay, no, sí, pero sí, al final hablar de la menstruación, lograr romper con esa carga que nos han impuesto, conocer, ¿verdad? La verdad es que justo hay un libro que tuvimos un club de lectura en Period bien interesante, donde te das cuenta que hasta las caricaturas que nos van diciendo desde niñas, todas hablan de este proceso de la pubertad a empezar a menstruar. Todas hablan de estos arquetipos con los que como mujeres vamos relacionándonos, ¿verdad? Entonces, pues es muy importante que rompamos el silencio y empezamos a aprender sobre nuestro cuerpo, a sentirnos más cómodas con nosotras mismas, ¿verdad? O sea, al final con nosotras vamos a vivir toda la vida. Entonces, pues mejor hacerlo cómodas y lograr que también más mujeres vivan este proceso en dignidad, que es lo que buscamos, ¿verdad? Todas merecemos llevar este proceso natural a través de derechos, de una forma digna.
Súper. Bueno, Pilar, contanos ya solo para cerrar cómo podemos encontrar más información de Period, dónde podemos encontrarlas en redes sociales, ¿verdad? Para que las personas que nos están escuchando puedan seguirse informando. Sí, claro que sí. Estamos en... Uy, Dios, es que ahora con tantas redes sociales. No. Pero no, estamos en Twitter, en Facebook, en también Instagram, que creo que es nuestra red principal. Y estamos abriendo TikTok, ahí vamos haciendo TikToks. Educando ahí también en las redes. Entonces nos pueden seguir, nos pueden escribir con total libertad, que ahí una del equipo les va a estar contestando. Igual si alguien tiene dudas sobre el proceso menstrual, nosotras nos encanta hablar de la menstruación y que nos vayamos conozcando todas juntas, ¿verdad? Entonces, pues ahí está y nos puedes contactar como period.guatemala. Gracias, Pilar. Igual siempre también nos pueden seguir en Úsala Bien. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok, escucharnos ahorita que están en Spotify. Hoy por todos lados, ¿verdad? Por todos lados. Muchísimas redes. Bueno, muchísimas gracias, Pilar y Lore, por acompañarnos en este episodio tan importante y tan valioso. A las personas que nos escuchan, que escucharon toda nuestra conversación, tal vez se rieron de nuestros chistes o tal vez no lo sabemos, pero gracias por acompañarnos. Ya Lore les dijo dónde nos pueden encontrar y recuerden siempre cuidarse, valorarse y usarla bien. Hasta pronto. SOS Úsala Bien.